Buenas tardes a todos de nuevo. ¿Cómo están? Pues vamos a continuar hablando sobre este tema del capítulo 6 de isomorfismo, ¿verdad? Recuerden que habíamos dicho que un isomorfismo, ¿verdad? Es una función entre dos grupos acá, ¿verdad? Les había dicho que realmente ese concepto de isomorfismo aplica a muchas áreas, ¿verdad? Incluso dentro de álgebra abstracta aplica para grupos, aplica para anillos, aplica para campos. En general, con respecto a la estructura algebraica que se esté trabajando, pues se puede definir este concepto de isomorfismo. Nosotros estamos trabajando ahorita con grupos, entonces pues nos interesan los isomorfismos entre grupos, ¿verdad? Decíamos que si teníamos dos grupos, ¿verdad? Un grupo G, por ejemplo, un grupo H, entonces un isomorfismo es una función, ¿verdad? Que va de G a H. Tiene que ser biyectiva, ¿verdad? Para hacer isomorfismos, ¿verdad? Biyectiva. Y además preservar la operación, ¿verdad? Que decíamos que eso lo que significa es que cuando evaluamos, ¿verdad? La función en el producto de dos elementos del dominio, eso me dé como resultado, ¿verdad? El producto de las imágenes de cada uno de esos elementos, ¿verdad? Decíamos ahí, ¿verdad? Que era importante notar que si la operación en este grupo, ¿verdad? Digamos, punto, ¿verdad? Entonces, aquí que estamos tomando dos elementos del dominio, pues la operación que se considera es la operación del dominio, ¿verdad? Y acá, como son imágenes, ¿verdad? Y si este grupo tiene cierta operación, entonces esta operación que se hace aquí es la operación que tiene el grupo que es el conjunto de llegadas, ¿verdad? Eh, en el libro pues no se indica directamente, ¿verdad? Pero como que se sobreentiende, ¿verdad? Que si estamos operando elementos del dominio, pues la operación va a ser la operación del dominio, ¿verdad? Y si estamos operando elementos del codominio o conjunto de llegadas, entonces la operación va a ser la que tiene precisamente el grupo que forma el conjunto de llegada, ¿verdad? Eh, Les decía, ¿verdad? Que cuando uno trabaja ejercicios relacionados con esto, si a uno le dicen compruebe que dos grupos son isomorfos, ese problema, perdón, se considera complicado porque lo primero que tengo que hacer es buscar alguna función que vaya de un grupo al otro, ¿verdad? Y que uno considere como candidata para ser una función que satisfaga estos requisitos, ¿verdad? De ser biyectiva y de preservar la operación. Entonces, en general, no es fácil, ¿verdad? Definir una función entre dos conjuntos, ¿verdad? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con funciones de R en R, ¿verdad? Que tengan como dominio los reales o algún subconjunto de los reales, ¿verdad? Y como codominio los reales también. Y ahí, pues, si solo nos centráramos en ese caso, pues ahí sí nosotros tenemos como que bastante conocimiento de ese tipo de funciones como para decir, voy a definir una función de acá a acá, ¿verdad? Tenemos muchas formas de hacerlo. Pero en el ámbito más abstracto, que puede ser cualquier tipo de conjunto y H también, pues no es tan simple como, o por lo menos no tenemos tanta práctica como si la tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, en general es complicado, ¿verdad? Comprobar que dos grupos son isomorfos, especialmente por esa parte, ¿verdad? De que tenemos que definir una función. Eh, Cuando un problema me dice verifique que cierta función cumple con esto, pues ese problema se considera más sencillo porque ya me están dando una función y entonces lo que tengo que ver es que se cumplen estos requisitos, ¿verdad? Entonces eso es más simple porque yo no tengo que inventarme una función, ¿verdad? Eh, Aquí en el libro hay de los dos tipos de problemas y pues tengan en mente eso, ¿verdad? Que es más complicado, ¿verdad? Tener que definir una función para ver que dos grupos son isomorfos, ¿verdad? Habíamos visto este ejemplo, ¿verdad? De una función que va de los reales con respecto a la suma a los reales positivos con respecto a la multiplicación.
definida como una función exponencial, que es bastante conocida para nosotros, ¿verdad? Una función que es 1 a 1 y sobre, o sea, es biyectiva, y además por las propiedades de exponentes se comprueba que también preserva la operación. Así que lo que concluimos es que esos dos grupos son isomorfos. ¿Y qué significa eso? Estaríamos diciendo que ese grupo de los reales, ¿verdad? Con respecto a la suma, eh, y los reales positivos con respecto a la multiplicación, como grupos son casi iguales, ¿verdad? Y por eso el símbolo que se utiliza para decir que son isomorfos es como el que utilizamos para decir que son aproximadamente iguales, ¿verdad? ¿En qué sentido son casi iguales? A que como grupos, ¿verdad? La operación, si uno hiciera, aquí estos dos grupos son infinitos, ¿verdad? Tienen infinitos elementos. Pero si nosotros pudiéramos hacer una tabla de aquellas de Kylie que le llamaban, que, en la que ponemos cómo se comporta, ¿verdad? La operación del grupo, si la hiciera para este conjunto y la hiciera también para este otro, entonces esas dos tablas van a tener como que una forma idéntica, ¿verdad? Salvo, quizás, por los nombres de los elementos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si esta tabla tiene cierta simetría, ¿verdad? Tiene algo que pasa aquí y que pasa aquí también. Entonces esta también va a tener ese mismo comportamiento, ¿verdad? Si yo tomo un elemento que está por aquí y busco su inverso, y resulta que ese inverso está por aquí, entonces en esa otra tabla para el otro grupo va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Que si tomo un elemento por acá, entonces el inverso va a estar en la misma posición en la que ocurre en esa otra tabla, ¿verdad? O sea que como estructura algebraica, como grupos, se comportan exactamente igual. Como conjuntos, definitivamente que no son iguales, ¿verdad? Porque como conjuntos, de hecho, este está contenido en este, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es que como grupos funcionan exactamente igual, ¿verdad? A cada elemento de acá le podemos asociar un único elemento de acá, ¿verdad? Y viceversa. Y además se preserva esta propiedad, ¿verdad? Con respecto a las operaciones, que es quizás la más importante aquí, ¿verdad? Que me dice que se van a preservar este tipo de cosas, ¿verdad? Ya vamos a ver con más precisión qué otras cosas se preservan, ¿verdad? Cuando tenemos un isomorfismo entre dos grupos, ¿verdad? Pero la forma quizás más simple de verlo es que si pudiéramos hacer una tabla para la operación del grupo, esas tablas van a ser prácticamente idénticas, excepto por los nombres de los elementos, ¿verdad? Veamos algunos otros ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos que de hecho son casi como teoremas, ¿verdad? Son, perdón, considerados bien importantes. Por ejemplo, este de acá. Fíjense, dice, cualquier grupo cíclico infinito es isomorfo a los enteros. Fíjense qué fuerte lo que está diciendo. Cualquier grupo cíclico infinito es isomorfo a los enteros. Bueno, ¿cómo se ve eso? Aquí me dicen, considere la función que estoy en un grupo cíclico, ¿verdad? O sea que está generado por algún elemento, ¿verdad? Digamos, por un elemento A. De manera que todos los elementos del grupo son potencias de A, ¿verdad? Entonces dice defina la función que a la K, que es uno de los elementos que está en el grupo cíclico generado por A, le asocio el exponente, ¿verdad? Me están diciendo que esta, ¿verdad? Es la función que logra ese trabajo, ¿verdad? O sea, es una función que es biyectiva y que preserva la operación. ¿Cómo podemos verificar eso? Bueno, para ver qué es 1 a 1, entonces tendría que, recuerden la definición de 1 a 1 es que si dos imágenes son iguales, entonces las preimágenes tienen que ser iguales también. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que K1 es igual a K2, bueno, por simple definición de estas expresiones exponenciales, si yo tengo estos dos enteros iguales, entonces, y además por cómo definimos la notación esta, ¿verdad? De exponentes, el elemento A elevado a la K1 definitivamente va a ser igual, ¿verdad? Al elemento A elevado a la K2, si los exponentes son iguales, ¿verdad? Y esto implica, ¿verdad? Que la función es 1 a 1, ¿verdad? ¿Por qué va a ser sobre? Bueno, porque recuerden que en un grupo cíclico habíamos dicho que dos potencias
de esta, ¿verdad? Iban a ser iguales si y solo si los exponentes eran iguales, ¿verdad? De hecho, eso tiene que ver con esto también, ¿verdad? Pero eso me ayuda para decir, si yo tomo un entero cualquiera, ¿verdad? Ese entero va a tener como preimagen al elemento a elevado a ese entero, ¿verdad? Y ese elemento no va a coincidir con ningún otro, ¿verdad? O sea, bueno, de hecho la inyectividad me dice precisamente eso, ¿verdad? Pero realmente para ver qué sobre, solo ocupo escoger un entero, ¿verdad? Y decir, para ese entero, una preimagen bajo esa función es tal. Entonces, este conjunto está formado por todas las potencias de A, ¿verdad? Entonces, si yo tomo un entero cualquiera, su preimagen bajo esta función va a ser el elemento SA, el generador, elevado a ese entero, ¿verdad? Y pues esa va a ser su preimagen, ¿verdad? Entonces, la función es sobre, prácticamente podríamos decir, por cómo está definida la función, ¿verdad? O sea, el hecho de tener aquí como que la fórmula ya me dice, si yo tengo un entero K cualquiera, su preimagen va a ser este elemento, ¿verdad? O sea que la función es sobre, ¿verdad? Es 1 a 1, es sobre A, que falta, ver si preserva la operación, ¿verdad? Aquí no le hemos puesto nombre a la función, digamos que le ponemos f, ¿verdad? A la función. Entonces habría que ver que f evaluada en dos elementos de aquí, ¿verdad? El dominio, digamos en un a a la k1 y un a a la k2, ¿verdad? Operados, ¿verdad? Multiplicados. Eh, Recuerden que le decimos multiplicación a la operación del grupo, ¿verdad? Y entonces queremos ver si esto es igual a hacer la operación, ¿verdad? De las imágenes, ¿verdad? O sea, la función evaluada en este por la función evaluada en este. Bueno, para ello utilizamos la definición, ¿verdad? Pero para utilizar la definición de la función, ocupo tener este elemento escrito como una potencia de A. Bueno, pero eso me lo da las propiedades que teníamos que sí funcionan de las de exponentes, ¿verdad? Sí funciona aquella de que sumamos los exponentes, ¿verdad? Esto sería A al K1 más K2. Ok, entonces aplico la fórmula, ¿verdad? Que me dice la imagen de una potencia de A es el exponente. Entonces la imagen de esto pues sería precisamente el exponente que es K1 más K2. Pero K1 es la imagen de A a la K1, ¿verdad? O sea, esto es f de K1, ¿verdad? Y K2 es la imagen de K2, ¿verdad? De A a la K2, perdón. O sea, f de K2. Noten que aquí la operación que se considera es esta, ya que le llamamos f a la función, perdón, esto de acá lo podríamos también indicar diciendo que la función tiene como dominio, ¿verdad? El grupo cíclico generado por A y tiene como codominio a los enteros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la operación aquí? Bueno, como es un grupo abstracto, pues le llamamos producto, ¿verdad? ¿Y cuál es la operación aquí de los enteros? Pues cuando no me indican nada, pues uno asume que es la operación usual, ¿verdad? Que es la suma de enteros, ¿verdad? Vamos a ver si aquí dice específicamente. No, solo dice cualquier grupo cíclico es isomorfo a los enteros. No me dicen con respecto a qué operación, entonces uno asume que con respecto a la operación usual, ¿verdad? Eh, que hemos mencionado para decir que los enteros es un grupo, ¿verdad? Que es la suma, ¿verdad? Entonces se preserva la operación, ¿verdad? La imagen de un producto es el producto, entre comillas, en este caso es la suma, ¿verdad? De las imágenes, y por tanto se preserva la operación. De manera que esta función, en efecto, ¿verdad? Es isomorfismo y por tanto los dos grupos estos, ¿verdad? El grupo cíclico generado por A y los enteros son isomorfos, ¿verdad? El generado por A es isomorfo a los enteros. Y fíjense, este puede ser cualquier grupo cíclico, ¿verdad? Con tal que sea infinito, ¿verdad? Aquí también se dice, ¿verdad? Y se deja como ejercicio comprobarlo, que el grupo cíclico generado por A, si ese es de orden n, o sea, si es finito, es isomorfo a Zn. Si recuerdan cuando comenzamos a estudiar más o menos cómo funcionaba el grupo este de Zn y esta parte también en el capítulo 4 de los grupos cíclicos, yo les decía ahí que Zn es como el prototipo de los grupos cíclicos finitos, ¿verdad? Y como que aquí ya estamos viendo por qué, porque de cierta forma estamos diciendo que
cualquier grupo cíclico finito, ¿verdad? Si es de orden n, entonces automáticamente eso va a hacer que ese grupo sea prácticamente el mismo que Zn. De manera que en vez de trabajar con el grupo abstracto así, ¿verdad? Yo puedo trabajar con este que es más conocido y yo ya sé que la estructura que tenga este va a ser como idéntica, ¿verdad? A la estructura que tiene Zn, ¿verdad? De hecho, eso lo sospechamos en algún momento cuando estábamos, como les digo, viendo las propiedades de esos grupos cíclicos, ¿verdad? Por ejemplo, solo para recordar, ¿verdad? Eh, por aquí, por ejemplo, hacíamos o veíamos algunas cosas como, déjenme ver dónde se ilustraba bien eso. Aquí, ¿verdad? Que aquí se trabajaba con un grupo cíclico de cierto orden, de orden 30 creo que era, ¿verdad? Y ya tiene orden 30, sí. Entonces, aquí en este otro ejemplo se veía que el grupo cíclico Z30 tiene una estructura pues bastante similar, ¿verdad? Y la única diferencia es que aquí los elementos que se ponen son potencias de A y aquí los elementos que se ponen son precisamente los exponentes, ¿verdad? 29, 28, 27, 29, 28, 27. Y entonces aquí se observa, ¿verdad? Y se sospechaba ya como que ese comportamiento, ¿verdad? De que esos grupos cíclicos finitos tienen la misma forma, ¿verdad? O estructura que Zn, ¿verdad? Siempre y cuando pues tengan el mismo tamaño, ¿verdad? Y entonces aquí ya se está afirmando, ¿verdad? No está aquí la demostración y de hecho pues es más que todo ir a ver que esta función a la que a la k le asigna k módulo n es una función biyectiva y de paso preserva la operación, ¿verdad? Aquí dice que en el teorema 4.1, que precisamente es de aquí de los grupos cíclicos, se saca que la función es 1 a 1, ¿verdad? Eh, directamente, como igual que en el caso anterior, como que por la fórmula, ¿verdad? Por definición de la fórmula podemos decir que es sobreyectiva, porque a un entero módulo n lo que le asocio es esto como preimagen, y lo que faltaría es ver que, y eso como les digo aquí está planteado como ejercicio, ver que esta función preserva la operación. Eso tiene que ver con las propiedades de esta operación módulo n, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslo ahí planteado como ejercicio. Tomémoslo pues como información, ¿verdad? Que un grupo cíclico de orden n es prácticamente idéntico a Zn. De manera que de aquí en adelante, cuando hablemos de un grupo cíclico finito, automáticamente vamos a decir, bueno, si es de orden n, pues es Zn, ¿verdad? Si es de orden infinito, pues es los enteros. ¿Ok? Otros ejemplos, que hay un ejemplo de algo que no es un isomorfismo. Fíjense, dice la función de R con respecto a la suma, asimismo, ¿verdad? Fíjense que no hay ninguna restricción en la definición de que cuando se definió aquí los isomorfismos estos, no hay ninguna restricción de que este tenga que ser distinto que este, ¿verdad? Pueden ser el mismo. O sea, puede ser una función que esté definida en el conjunto, ¿verdad? Como dominio y el mismo conjunto como codominio o conjunto de llegada, ¿verdad? Entonces aquí definen como una función así, ¿verdad? De los reales con respecto a la suma, a los reales con respecto a la suma, como phi de x igual a x al cubo. Una función bastante conocida, ¿verdad? Y noten que es de R en R, o sea que es exactamente la función cúbica que estamos acostumbrados a ver en cálculo o en 110, ¿verdad? La función es 1 a 1, es sobre, o sea, es una función biyectiva, también de la información que ya conocemos sobre esta función, pero no preserva la operación. ¿Por qué? Bueno, porque para que se preservara se tendría que cumplir esta igualdad, ¿verdad? Pero esta igualdad es falsa, ¿verdad? X más y al cubo no es igual a esto, ¿verdad? En R, por lo menos. Eh, entonces, y esto es lo que se ocupa para que se preserve la operación. ¿Por qué? La función es phi de x igual a x al cubo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver que se preserva la operación, yo lo que quiero ver es que la función evaluada en un producto de elementos del dominio, que en este caso la operación es suma, ¿verdad? Sea igual a el producto, que en este caso sería suma también, de las imágenes. O sea, que sea x al cubo más
que sería el producto, entre comillas, ¿verdad? Y al cubo. Eso es lo que quiero ver para ver que sea un isomorfismo, ¿verdad? Pero ¿qué sería phi de x más y? Bueno, sería evaluar aquí, en vez de x, ¿verdad? X más y. Entonces lo que ocuparía es que x más y al cubo fuera igual a x al cubo más y al cubo. Pero eso ya sabemos que no es cierto, ¿verdad? Y por tanto, esta función no preserva la operación y no es un isomorfismo. De los requisitos, como nos ha pasado ya en algunas otras definiciones, eh, con una cosa que no se cumpla, ¿verdad? Es suficiente para decir no es un isomorfismo, ¿verdad? Entonces, si uno sospecha, por ejemplo, me dicen, dígame si tal función es un isomorfismo o no. De repente uno dice, sí, yo creo que es biyectiva, entonces me voy a ir directamente a chequear si preservo la operación o no, ¿verdad? Con una cosa que falle, pues ya puedo decir, no es isomorfismo. Entonces, no es necesario, o si uno puede como fijarse, ¿verdad? No es necesario ir como en orden. Voy a ver si es biyectiva. Sí, de repente me estuve mi rato, ¿verdad? Chequeando si es biyectiva. Sí, sí es, pero resulta que no preserva la operación. Entonces no es isomorfismo. Entonces, en vez de proceder así, uno diría, no, yo sospecho que esto no va a funcionar, entonces me voy a ir directamente a eso. Si esto no funciona, pues no importa si es biyectiva o no, ya con eso ya no va a ser isomorfismo, ¿verdad? Se ocupa que se cumplan las dos cosas simultáneamente, ¿verdad? Entonces, esta función no preserva la operación, sí es biyectiva, pero como no preserva la operación, no es un isomorfismo, ¿verdad? No quiere decir esto que esos dos grupos no son isomorfos. De hecho, todo grupo es isomorfo a sí mismo y la función que hace el trabajo es la función identidad, ¿verdad? La función identidad entre un grupo, ¿verdad? Llamémosla I, ¿verdad? De identidad. La función identidad entre un grupo y el mismo, ¿verdad? O sea, la que a un X le asocia el mismo X. Esta función es un isomorfismo siempre, ¿verdad? Es, es biyectiva claramente, ¿verdad? Y preserva la operación porque I de X por Y, del producto de dos elementos del dominio, sería igual a, por definición, a X por Y. Pero X es la imagen de X, ¿verdad? Y Y es la imagen de Y. O sea que preserva la operación, es biyectiva, por tanto es isomorfismo. Entonces, como uno esperaría, ¿verdad? Todo grupo es isomorfo a el mismo, ¿verdad? O sea, el hecho de que uno tome una función y diga, no, eso no es isomorfismo, no, eso no quiere decir que los dos grupos no son isomorfos, ¿verdad? De hecho, para verificar que dos grupos no son isomorfos, se tiene que proceder de otra manera, porque es que sería como complicado decir, si usted agarra cualquier función, no va a ser un isomorfismo por tal razón. Eso sería como complicado de comprobar. Más bien se procede, ya vamos a ver más adelante, bueno, no sé si, vamos a ver, no, creo que no nos ajusta hoy. Este capítulo tiene varias componentes, pero son propiedades así como estas que están acá, que dicen, si yo tengo un isomorfismo entre dos grupos, entonces se cumplen estas cosas. Entonces, para decir que algo no es un isomorfismo, observe qué tal de estas no se cumple. Y esa es la mejor manera de proceder, ¿verdad? En vez de decir, fíjese que si usted toma cualquier función, no va a ser un isomorfismo por tal razón, ¿verdad? Eso sería complicado de comprobar en general, ¿verdad? A ver, esto dice U10 es isomorfo a Z4, U5 es isomorfo también a Z4. Para verificarlo, dice, uno solo tiene que observar que tanto U10 como U5 son cíclicos de orden 4. Bueno, veámoslo, a ver si es cierto con detalle. U10, ¿cuál era U10? Era el grupo de enteros, ¿verdad? Menores que 10, relativamente primos con 10, ¿verdad? 1, 3, ¿verdad? ¿Qué otro? 7, ¿verdad? Y 9. ¿Ah? Tiene 4 elementos. Bueno, ya con eso, pues, sí pues, se puede sospechar que sea isomorfo a Z4, ¿verdad? Al grupo cíclico de orden 4. Pero con solo tener 4 elementos, no necesariamente va a ser isomorfo a Z4. Tengo que ver que existe una función biyectiva, ¿verdad? O bueno, más bien como lo dicen aquí, solo tengo que ver que es cíclico, ¿verdad? Y de orden 4. Si es cíclico de orden 4, por este ejemplo 2, aquí me dice,
cualquier grupo de orden cíclico de orden n va a ser isomorfo a Zn, ¿verdad? Entonces no tengo que ir a buscar realmente el isomorfismo va a ser este, ¿verdad? El que me dan aquí en el ejemplo 2. Más bien solo tengo que ver que este es cíclico. Ah, bueno, ¿por qué es cíclico? Busquémosle un generador, ¿verdad? ¿Será que este lo puedo escribir como el generado por 3? Ah, bueno, 3 por 3 me da 9, ¿verdad? 3 al cubo es 27, módulo 10 es 7, ¿verdad? Y 3 a la 4 es 81, ¿verdad? Módulo 10 es 1. Ah, entonces sí, ¿verdad? Esto es el grupo cíclico generado por 3, ¿verdad? Entonces, como es cíclico y tiene 4 elementos, entonces es isomorfo a Z4. ¿Verdad? Y el otro que decían aquí era U5, ¿verdad? U5, los relativamente primos con 5, bueno, como es primo, van a estar los enteros menores que él, ¿verdad? Positivos, 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 elementos también. Con eso, pues ya uno sí puede sospechar que sea isomorfo a Z4, pero tengo que ver que es cíclico. Bueno, busquemos un generador. ¿Será que es 2? Bueno, 2 por 2 es 4, ¿verdad? 2 al cubo es 8, módulo 5 es 3, ¿verdad? Y 2 a la 4 es 16, módulo 5, 1. Entonces sí, es el grupo cíclico generado por 2. Entonces, como es cíclico, tiene 4 elementos, también es isomorfo a Z4 y por tanto, este es isomorfo a este es isomorfo a este, y de hecho aquí se cumple aquella propiedad transitiva, si este es isomorfo a este y este con este, entonces entre ellos también, ¿verdad? Son isomorfos. De hecho, se puede comprobar que eso de ser isomorfos es una relación de equivalencia, que significa que esa propiedad de ser isomorfo es reflexiva, que eso lo vimos aquí, ¿verdad? Todo grupo es isomorfo a sí mismo, ¿verdad? G siempre va a ser isomorfo a G. Es simétrica, eso significa que si G es isomorfo a H, entonces H va a ser isomorfo a G. Noten que esto, pues, si uno lo quisiera comprobar, si G es isomorfo a H, entonces existe un isomorfismo entre G y H, ¿verdad? Quiero comprobar que H es isomorfo a G. Entonces busco un isomorfismo que tenga como dominio H y codominio a G. El que va a funcionar va a ser la inversa. Lo único que no hemos comprobado, ¿verdad? Que la inversa de un isomorfismo también va a ser un isomorfismo, pero se puede comprobar. De hecho, quizás esté como ejercicio ahí en el capítulo. Pero esto se comprueba utilizando la inversa, ¿verdad? Como es una función biyectiva, tiene inversa, ¿verdad? Y esto sería lo primero, que es reflexiva, que es simétrica, y 3, que es transitiva. Y G es isomorfo a H, ¿verdad? Y H isomorfo a otro, digamos K. Entonces, el primero tiene que ser isomorfo al último, ¿verdad? G tiene que ser isomorfo a K. Estas 3 propiedades juntas son las que se utilizan en la definición de relación de equivalencia. Se dice que ser isomorfos, ¿verdad? Que dos grupos sean isomorfos, es una relación de equivalencia. ¿Qué significa? Que se cumplen estas 3 propiedades, ¿verdad? Veamos más ejemplos. Aquí dice, no existe un isomorfismo entre los racionales con respecto a la suma y los racionales distintos de cero. Recuerden que eso significaba esta notación, ¿verdad? Con respecto a la multiplicación. Fíjense cómo lo comprueban. No lo comprueban diciendo, si tomara tal como isomorfismo, o observe que esto que tomé no es isomorfismo. O sea, eso no sería una prueba, ¿verdad? De que no son isomorfos, sino que no puede existir un isomorfismo, ¿verdad? Y como les digo, hay varias estrategias, como las propiedades que les estaba mostrando aquí, pero aquí lo hacen diciendo, por contradicción, si existiera un isomorfismo entre estos dos, dice, entonces existiría un número racional A tal que la imagen de A sea menos 1, que es uno de los elementos que están aquí, ¿verdad? O sea, si los racionales, ¿verdad? Con respecto a la suma, fueran isomorfos a los racionales distintos de cero, ¿verdad?
con respecto a la multiplicación, entonces existiría una función, ¿verdad? Entre estos dos que va a ser isomorfismo, ¿verdad? Pero dice, si esta función, ¿verdad? Fuera un isomorfismo entre estos dos, entonces tiene que haber un racional aquí, ¿verdad? Que sea la preimagen de menos uno, que es uno de los que están acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ser biyectiva, ¿verdad? Si es un isomorfismo, tiene que ser biyectiva, que significa que todo. Se fue el ICBA. Sí, sí, se fue. Imagino que se le cayó la conexión, no. Fue la energía. Déjenme ver el libro.
Déjenme abrir la pizarra, por suerte esto está en mini. Ah, pero sí ya me perdió. Tengo otra cosa. Bueno, de todas maneras puedo crear otra manera. Ok, estábamos con ese ejemplo de que los reales con respecto a las sumas, ¿verdad? No son isomorfos a los reales distintos de cero, ¿verdad? Con respecto a la multiplicación. Entonces, el argumento que utilizan ahí, les decía, es, vamos a ver, y se sigue grabando la sesión. Sí, ¿verdad? Ok. El argumento que utilizan es asumir que sí existe, ¿verdad? Una función entre los dos grupos y que sea isomorfismo. Y entonces decíamos, como es biyectiva, todo elemento aquí en el codominio tiene que tener una preimagen, ¿verdad? En el dominio. Menos 1 es uno de los elementos que están aquí, ¿verdad? Es un racional distinto de 0. Y por tanto, menos 1 tiene que tener una preimagen, ¿verdad? Aquí, en los racionales con respecto a la suma. Ah, pero si eso pasa, dice, fíjense, menos 1 es lo mismo que phi de A, ¿verdad? Porque pues así se escogió. Y phi de A, como estamos en los racionales, lo puede escribir como un medio A, ¿verdad? El A específicamente más bien, ¿verdad? El A lo puede escribir como un medio A más un medio A, ¿verdad? Que es A. Si es un homomorfismo, entonces preserva, un isomorfismo, perdón, entonces preserva la operación. O sea que la imagen de una suma, que es la operación del dominio, tiene que ser el producto de las imágenes, ¿verdad? Que realmente es el producto, ¿verdad? La multiplicación de números racionales. Y estos son iguales, ¿verdad? O sea, la imagen de este elemento es la misma, ¿verdad? Porque es una función, entonces cada elemento solo tiene una imagen, ¿verdad? Asociada. Y entonces esto lo puede escribir como ese elemento al cuadrado. Entonces este supuestamente es un número racional, ¿verdad? Distinto de cero, ¿verdad? Y entonces estaríamos diciendo que existe un número racional distinto de cero, tal que elevada al cuadrado me da igual a menos 1. Pero eso es imposible, ¿verdad? Tendría que ser i, ¿verdad? Un número complejo. Entonces, tenemos una contradicción y por tanto no podemos asumir, ¿verdad? Que existe un isomorfismo entre estos dos grupos, ¿verdad? En estos casos, fíjense que estos son respecto al sí, como uno tiene bastante información, uno conoce bastante estos conjuntos, entonces uno puede hacer este tipo de argumentos, ¿verdad? Pero en general, si yo tengo dos grupos así arbitrarios, ¿verdad? Imagínense, quiero probar que no existe, por ejemplo, un isómorfo, no sé, vamos a buscar este elemento, ¿verdad? Entonces, algún que tenga 8 elementos, ¿verdad? Ya, pongámosle. Y entonces, queremos comprobar que no existe un isomorfismo entre estos dos, ¿verdad? Entonces, como estos grupos ya son un poco más raros, ¿verdad? Entonces, es complicado que a uno se le ocurra un argumento así como esto, ¿verdad? Porque aquí sí, porque nosotros sabemos que esto es una contradicción, por ejemplo, que no existe un real al cuadrado que me dé menos 1. Pero aquí no tengo tantas herramientas como esa para poder actuar de esa manera. Y entonces, en estos casos, es que les digo que uno procede, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, ese teorema de propiedades que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero bueno, en estos grupos que sí son bastante conocidos, son estos Z, los UN, los hemos estado revisando bastante, entonces incluso ahí uno puede argumentar cosas, o puede inventarse, digamos, argumentos, ¿verdad? Pero ya cuando los grupos son así más abstractos, más raros, complicado, ¿verdad? Más complicado. Eh, Otro ejemplo, aquí fíjense que todos estos ejemplos se consideran importantes. Este dice, tengo como G al grupo aquel especial lineal, que recuerden que son matrices de 2 por 2 en este caso, ¿verdad? Con componentes reales. Y el especial era el que
cuyo determinante es 1, ¿verdad? Y es un grupo con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Y se va a definir un isomorfismo acá. ¿Cómo? Dice CAM, cualquier matriz de 2 por 2 de 2 por 2 con determinante 1. O sea, cualquier elemento del conjunto. Entonces se define una función entre el grupo y el mismo, ¿verdad? De esta manera. ¿Verdad? A una matriz A le asocia el elemento M por A por M inverso. Esto existe, ¿verdad? Recuerden que como tienen determinante 1 estas matrices, pues la inversa existe, ¿verdad? El determinante es distinto de 0. Y esta matriz, como este es un grupo, ¿verdad? Este producto de estos 3 elementos del grupo es otro elemento del grupo. O sea que sí es cierto que esta es una función cuyo dominio es este grupo y cuyo codominio o conjunto de llegada también es el mismo, ¿verdad? Y lo que aseveran acá es que este es un isomorfismo, ¿verdad? Veamos por qué. Primero se comprueba, ¿verdad? Que realmente esa es una función que tiene este como dominio y que tiene a él mismo como codominio. Eh, en español, fíjense que uno utiliza más para referirse a eso de cuando uno tiene una función, ¿verdad? F entre G y H, digamos. Eh, este decimos que es el dominio y este normalmente uno dice conjunto de partida, conjunto de llegada. En español se utiliza más conjunto de llegada. En inglés se utiliza dominio y codominio. O no sé si realmente es en inglés, sino que en cierta área, en ciertas áreas, especialmente en estas áreas relacionadas con álgebra, se utiliza bastante el término dominio y codominio. Siempre que digo codominio, como quizás no es tan popular, digamos, en nuestro ámbito, decirle codominio a este, me refiero a conjunto de llegada, ¿verdad? Eso por si hay veces que solo lo digo y quizás pues nosotros no lo utilizamos tanto, ¿verdad? Entonces, para ver que realmente el codominio de esa función es el mismo grupo, pues se tiene que verificar que realmente esta matriz es otra de las que están acá. Bueno, lo que sí dije es que este existe. M, me dicen aquí, es una matriz de determinante 1. A, como es un elemento del dominio, también es una matriz de determinante 1. Como ya sé que esto es un grupo, pues este producto tiene que ser otra matriz que tiene que estar en el conjunto. Pero bueno, aquí lo comprueba, ¿verdad? Diciendo, calculemos el determinante de esta matriz. Para que sea un elemento de este conjunto, tiene que ser 1, ¿verdad? Ese determinante. Se utiliza la propiedad del determinante de que el determinante del producto es el producto de la matriz original. Y entonces todos estos determinantes son 1 y por tanto el determinante de esta matriz también es 1. O sea que esta matriz también es parte de este conjunto, ¿verdad? Pero realmente esto se pudo ahorrar diciendo nada más, bueno, como este es un grupo, este es el producto de 3 matrices que están en el grupo, y como es un grupo es cerrado, o sea que ese producto tiene que estar en el conjunto, ¿verdad? Sin necesidad de hacer esto. La función es 1 a 1, dice. Bueno, para comprobar que es 1 a 1, asumimos que dos imágenes son iguales y queremos llegar a que las preimágenes tienen que ser iguales. Bueno, dice, si phi evaluada en A es igual a phi evaluada en B, entonces, si tomo dos imágenes iguales, si phi de A es igual a phi de B, utilizo la definición, phi de A es igual a esto, ¿verdad? Phi de B es igual a esto, y estamos asumiendo que esas dos imágenes son iguales. Bueno, por la propiedad de cancelación, este M aquí a la izquierda lo puedo cancelar y el M a la derecha, el M inverso lo puedo cancelar también. Por tanto, concluimos que se cancela M y M inverso y solo me queda que A es igual a B.
En otras palabras, las preimágenes son iguales cuando las imágenes son iguales, que esa es la definición de que una función sea 1 a 1, ¿verdad? Para ver qué es sobre, dice, sea B, dice cualquier elemento del conjunto, y lo que queremos decir es cuál es una preimagen para B. O sea, cuál es una matriz en el conjunto que cuando yo la evalúe en la función, me dé como resultado la que estoy escogiendo, ¿verdad? Entonces aquí la conclusión a la que llegan es que esa matriz tiene que ser esta. M inversa por B por M. ¿Por qué? Porque si la evalúo, ¿verdad? Si evalúo la función en esa matriz, pues la fórmula de la función es esta, ¿verdad? Entonces si aquí en vez de A pongo esto, M inversa por B por M, me queda esto de aquí, fíjense, ¿verdad? En vez de A ponemos M inversa por B por M. Ahí se cancela, ¿verdad? Asociando M con M inversa, M con M inversa, y me queda B nada más. O sea que sí es cierto que cuando evalúo la función en esa matriz, el resultado es la matriz B que escogí originalmente. O sea, toda matriz B que está en el grupo tiene una preimagen que también está en el grupo, que sería esta otra matriz, ¿verdad? M inversa por B por M. O sea, la función es sobre, ¿verdad? Recuerden que la definición debe ser sobre, a veces se dice, esta función es sobre si el rango de la función es el conjunto de llegada, ¿verdad? O también se puede decir si todo elemento de aquí, ¿verdad? Del conjunto de llegada tiene una preimagen en el dominio, ¿verdad? Que es la forma que se está procediendo aquí. Se toma un elemento, ¿verdad? En el codominio o en el rango y se busca, ¿verdad? Entonces una preimagen, ¿verdad? En el dominio, de tal manera que la función evaluada en esa preimagen me dé la matriz, en este caso que yo escogí, ¿verdad? Y por último, se comprueba que la función preserva la operación. Que eso significa que si evalúo la función en un producto, que tiene que resultar el producto de las imágenes, ¿verdad? Entonces se sustituye, ¿verdad? La función evaluada en A por B, ¿verdad? Sería sustituir aquí, en vez de A por B. Fíjense lo que se hace, se agrega aquí, este es un truco clásico cuando uno trabaja con matrices, ¿verdad? Se agrega ahí en medio, fíjense, M inversa por M, que es la identidad, entonces no hay problema con agregarlo, ¿verdad? Y después se asocia, ¿verdad? Me queda M por A por M inversa aquí, M por B por M inversa por acá, ¿verdad? Asociando las tres primeras y las tres últimas. Y esto de acá es precisamente la función evaluada en A, ¿verdad? Y esto de aquí es la función evaluada en B, ¿verdad? Que era lo que se quería. Esta función dice, fíjense, se llama conjugación por M. Y de hecho esta función, definida en cualquier grupo de manera similar, tiene un papel importante y también se le llama conjugación con respecto a un elemento. O sea, si tengo un grupo G y un grupo H, entonces, o más bien tiene que ser la función entre G y G mismo, ¿verdad? Entonces tomo un elemento, por ejemplo, bueno, ya que ahí se le llamó M, llamémosle M también, ¿verdad? Tomo un M en el conjunto, y entonces si definimos la función, ¿verdad? F de G, digamos, ¿verdad? Igual a M por G por M inversa. Entonces se puede comprobar que esto siempre es un isomorfismo entre G y G, ¿verdad? Y se le llama conjugación por M. Eh, Más adelante va a volver a aparecer este tipo de función, ¿no? Aquí se hizo en el caso particular en el que el grupo son matrices, ¿verdad? Pero como les digo, funciona. Si aquí hubiésemos cambiado, en vez de que fueran matrices, cualquier otro grupo, ¿verdad? Realmente todo esto va a funcionar, ¿verdad? Lo único es que estos argumentos no se pueden hacer, ¿verdad? De que el determinante sea 1, pero como les dije, esta primera parte, por la pura cerradura, se comprueba, ¿verdad? No es necesario justificarla tanto. De ahí en lo demás, si se fijan, todo esto se puede imitar en cualquier otro grupo, ¿verdad? De aquí en adelante ya no se usa el hecho de que esas son matrices, ¿verdad? Solo que exista la inversa, pero en los grupos siempre tenemos inversas, ¿verdad? Que podamos asociar, pero en un grupo siempre podemos asociar. O sea que todos estos argumentos funcionan si en vez de matrices fuera cualquier otro grupo, ¿verdad? Ok. Creo que ahí terminan los ejemplos y vienen los resultados, los primeros teoremas relacionados con esto de los isomorfismos. Fíjense, este teorema es bastante fuerte lo que dice, y noten que es bastante viejo también el teorema.
Teorema de Cayley. Fíjense que este Cayley ya ha aparecido varias veces aquí, ¿verdad? La tabla de Cayley, el teorema de Cayley, o sea que fue un matemático que trabajó bastante en esto de teoría de grupos. De hecho, en alguna parte aquí, si se han fijado, el libro pone como biografías. Seguramente hay alguna de Cayley, ¿verdad? Hay juristas importantes. Bueno, matemáticos en general, porque esos matemáticos de antes trabajaban en todo, ¿verdad? Andaban en análisis, en álgebra, en topología, un poco de todo, ¿verdad? Ahora no, ahora si uno hace un doctorado, uno se hace como que experto en algo bien específico, ¿verdad? Y solo en eso es experto, ¿verdad? Conoce algunas generalidades de las áreas, ¿verdad? Pero experto solo en lo que uno estudia realmente, ¿verdad? Pero antes era más fregada, podríamos decir la cosa, ¿verdad? Porque no sé si era que se exigía o simplemente pues ese era el talento de esos matemáticos de antes, ¿verdad? Eh, pero pues antes eran especialistas en todo, ¿verdad? Eh, no sé qué dice ahí, de hecho ni sabía que se podía hacer eso. Ok, les decía, veamos entonces cómo se comprueba, o bueno, primero, ¿qué dice el teorema? Todo grupo, dice, es isomorfo a un grupo de permutaciones. Fíjense qué fuerte lo que dice. Todo grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones. O sea, cualquier grupo yo lo puedo escribir de cierta forma como un grupo de permutaciones. ¿Cuáles son esos grupos de permutaciones? Los que estábamos viendo en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, fíjense, estamos diciendo algo bien fuerte aquí, que si yo tomo un grupo cualquiera, por ejemplo, Z10, entonces lo puedo escribir como un grupo de permutaciones. ¿Cómo? Bueno, veamos la demostración, que por suerte es constructiva, o sea, me dicen cómo hacer eso, ¿verdad? Fíjense, dice, para probarlo, sea G cualquier grupo. Y dice, debemos de encontrar otro grupo G barra, ¿verdad? De permutaciones que pensemos que es isomorfo a G. Como G dice es todo lo que tenemos, pues vamos a tener que utilizarlo para construir ese grupo G barra, ¿verdad? Entonces tomamos un elemento G en G cualquiera y definimos una función llamada T sub G, similar a esta, ¿verdad? Que se llamaban P sub M, ¿verdad? Como queriendo decir, esta función depende de el M que se escoja. Esta función depende de el G que se escoja, ¿verdad? Bueno, la definimos de G en G como a un X lo que le asocio es G por X. Eh, dice, se deja como ejercicio probar que T sub G es una permutación de los elementos de G. ¿Qué significa eso? ¿Qué habría que probar en este ejercicio 35? Recuerden que una permutación dijimos que es una función biyectiva, ¿verdad? Entre el conjunto y sí mismo. O sea, sería comprobar que esto es biyectivo. Pero no es complicado. Si quiero ver que es uno a uno, tomo dos imágenes iguales, ¿verdad? O sea, y digamos, fíjense que me tuve que cambiar a un mouse que es un poco más feo, entonces ya no puedo escribir tan bien. T sub G de X, digamos, asumo que es igual, déjeme, tal vez en la superficie aquí. T sub G, no, es el mouse realmente. T sub G de X, escribirlo otra vez. T sub G de X igual a T sub G de otro elemento, digamos T sub G de Y, ¿no? Asumo que estos son iguales y para ver que es uno a uno, lo que quiero ver es que X tiene que ser igual a Y. Pero fíjense, T sub G de X, por definición, es G por X. T sub G de Y sería G por Y. Entonces esto es equivalente, ¿verdad? Esto pasa así, solo sí, ¿verdad? Por la definición. G por X, no G de X. G por X es igual a G por Y, ¿verdad? Pero por la propiedad de cancelación, ¿verdad? Cancelo el G, ¿verdad? Ahí a la izquierda y esto pasa así, solo sí, ¿verdad? X es igual a Y, ¿verdad? X es igual a Y. Ok, entonces cuando dos imágenes son iguales, las preimágenes también, por tanto, esta función es uno a uno, ¿verdad? Es uno a uno para ver qué sobre, entonces lo que tendría que escoger, ¿verdad? Es, tomo un elemento cualquiera G, digamos de G, ¿verdad? Y lo que quiero decir es cuál va a ser la preimagen de este elemento
bajo esta función. O sea, ¿qué tendría que poner aquí en vez de x para que cuando yo lo evalúe acá, me dé como resultado g? La identidad sería, ¿verdad? Todo g en g es cuando si yo pongo aquí la identidad, me va a quedar g por la identidad, que es g, ¿verdad? Entonces, g en g, ¿verdad? Es tal que t sub, bueno, de hecho hubiera usado otra letra aquí, ya que ya habíamos utilizado g. Pongámosle h, ¿verdad? H elemento de g. H elemento de G es tal que T sub G, ¿verdad? Evaluada en E. Pero entonces hay que involucrar este G. No, no es la identidad. De hecho, lo que me llevó a pensar eso es que precisamente estaba escogiendo el mismo G. Entonces, no, ¿qué tendría que poner aquí en vez de X para que me quede H? Sería G inverso por H, ¿verdad? G inverso por H. ¿Por qué? Porque si lo sustituyo, recuerden que la fórmula es T sub G de X es igual a G por X. T sub G de X igual a G por X. Entonces, si evalúo en vez de X en G inverso por H, lo que me queda es G inverso por H, ¿verdad? Pero G por G inverso se cancela y me queda H, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Fíjense que si yo escojo un H cualquiera en G, ¿verdad? El elemento G inverso por H, que es un elemento de G, ¿verdad? Es la preimagen de H, ¿verdad? Porque cuando evalúo la función en ese elemento me queda como resultado H, ¿verdad? Entonces es sobre. Es una 1, es sobre, es biyectiva y por tanto sí es cierto que es una permutación, ¿verdad? En el conjunto ese G, ¿verdad? Eso sería el ejercicio ese 35. Luego dice, sea G barra el conjunto de todas estas T sub G. Hay varias, ¿verdad? Porque aquí dice, para cualquier G, definimos esta función así. Entonces, dependiendo del G que escoja, así va a ser esta función, ¿verdad? O sea, si tengo un G1 y tengo un G2, entonces ahí voy a tener una función T sub G1 y otra T sub G2, ¿verdad? Y dependiendo así, ¿verdad? Qué valor del grupo escoja, ¿verdad? O qué elemento del grupo escoja, así voy a tener una función. Entonces, definimos como G barra al conjunto y este va a ser nuestro candidato, ¿verdad? Para hacer que estamos buscando. Bueno, dice, G barra es un grupo con respecto a la composición de funciones. Sí, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que si tengo un conjunto de funciones biyectivas, pues se vuelve un grupo con respecto a la composición de funciones, ¿verdad? Eso ya lo teníamos cuando estuvimos. Y aquí lo verifican, pero realmente ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero veamos qué dicen. Primero observe, dice que para cualquier G y H, la operación es cerrada. O sea que lo que me da resultado, como resultado es otra de ellas. Entonces solo veamos esto, porque como les digo, pues realmente ya es biyectiva con la composición, es un grupo. Pero solo veamos esto aquí por lo menos. Tomo dos elementos, ¿verdad? G y H. Hago la composición de un T sub G por un T sub H, ¿verdad? Como es composición, ¿verdad? Se evalúa primero la de la derecha, ¿verdad? T sub H de X, por definición, si aquí en vez de G fuera, entonces sería H por X, ¿verdad? Que es lo que ponen aquí, fíjense. T sub H de X es H por X. T sub G evaluada en H por X sería sustituir aquí, ¿verdad? En vez de X, H por X. Entonces sería aquí H por X. Y lo asocio, ¿verdad? Asocio G con H y me queda G por H por X. Y según cómo están definidas estas funciones, esto sería lo mismo que función que en vez de G toma como elemento a G por H, que es otro elemento del grupo, ¿verdad? De modo entonces que el producto o la composición de estas dos funciones es otra de ellas, ¿verdad? T sub G compuesto con T sub H lo que me da es T sub G por H, ¿verdad? Que es lo que están resumiendo aquí, ¿verdad? Y bueno, aquí hay identidad, cuál es la inversa, ¿verdad? Y que
la composición es asociativa. Pero como les digo, realmente eso pues podíamos solo haberlo dicho porque ya lo habíamos discutido aquí en el capítulo 5. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Para que sea isomorfo. Entonces lo único que falta es definir cuál va a ser el isomorfismo entre esos dos grupos para concluir. En efecto, son isomorfos, ¿verdad? Ya nos pasó el tiempo, pero vamos a terminar la demostración, de estudiar la demostración. Bueno, fíjense cómo definimos el isomorfismo este. Lo que vamos a hacer es que a un elemento G le vamos a asociar, pues, precisamente la permutación T sub G. ¿Qué queremos ver? Que esta función es 1 a 1, es sobre, para que sea biyectiva, y que preserva la operación, ¿verdad? Bueno, para ver qué es 1 a 1, si T sub G es igual a T sub H, que son dos imágenes, ¿verdad? Las imágenes son así. Entonces eso significa, en particular, ¿verdad? Que si estas son dos funciones, ¿verdad? Si dos funciones son iguales, significa que evaluadas en cualquier elemento, pues esas imágenes de esos elementos van a ser iguales, ¿verdad? Entonces aquí utilizan en particular el elemento identidad. Si estas dos funciones son iguales, entonces evaluadas en la identidad van a seguir siendo iguales, ¿verdad? Pero esta función evaluada en la identidad es G por E. T sub G de la identidad sería poner la identidad aquí, ¿verdad? Sería G por la identidad, ¿verdad? G por E. Y si fuera con H, ¿verdad? Pues en vez de G sería H aquí, ¿verdad? H por E. Pero G por E es igual a G, H por E es igual a H porque es la identidad, por tanto, G es igual a H, ¿verdad? O sea que si dos imágenes son iguales, las preimágenes también. Por tanto, la función es 1 a 1. Por la fórmula que tenemos aquí, por cómo fue construida, dice, vemos que la función es sobre. Es decir, yo tomo una de estas funciones, por como están definidas, ¿verdad? Aquí directamente estoy diciendo, la preimagen de este elemento es G, ¿verdad? O sea que no tengo que irla a buscar, así como estábamos haciendo ¿en qué ejemplo fue? Creo que fue en este, ¿verdad? Y que les dije, la preimagen, ¿verdad? De tal elemento, aquí donde se comprobaba que sobre, la preimagen de una matriz B es esta de aquí, ¿verdad? Aquí nos tocó como que irla a buscar, ¿verdad? O aquí también les dije, ¿verdad? Para ver qué sobre, si tomo un elemento cualquiera, la preimagen de este elemento es este de aquí. Pero aquí directamente ya me están diciendo, ¿verdad? La preimagen de una permutación de estas, T sub G, es G, precisamente. No tengo que ir a buscar nada. O sea que directamente, y aquí lo dicen, fíjense, por la forma en que G barra fue construido, vemos que la función esta phi es sobre. Y para ser más específico, pues, por la definición de phi, la preimagen de una permutación de esas T sub G es G. Por último, para ver que la función preserva la operación, pues evaluamos en un producto, ¿verdad? De dos elementos del grupo. Por definición, ¿verdad? Sería sustituir aquí, en vez de G, A por B. Entonces aquí lo pongo, ¿verdad? A por B. Por lo que se comprobó aquí arriba, T sub G por T sub H es T sub GH. Entonces aquí puedo utilizar eso, ¿verdad? Tengo T sub AB, entonces por eso de arriba sería lo mismo que T sub A por T sub B. ¿Pero qué es T sub A? Si lo veo aquí, T sub A sería phi de A. ¿Qué es T sub B? Si lo pongo aquí, ¿verdad? Sería, si pongo en vez de GB, entonces T sub B sería phi de B. O sea que sí, se preserva la operación. La imagen del producto es el producto de imágenes y por tanto es un isomorfismo de verdad, ¿no? Así que cualquier grupo va a ser isomorfo a este grupo de permutaciones construido de esta manera. Como ya se nos fue el tiempo, pues ya nos da chance de ver un ejemplo. En estos ejemplos se ilustra en un caso bien particular con construir cuál es ese grupo de permutaciones en particular, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿verdad? Ok, fíjense entonces qué fuerte, ¿verdad? El teorema este, y pues solo se utiliza el concepto este de isomorfismo, ¿verdad? Una función biyectiva que preserva la operación. Y con eso pues tenemos que cualquier grupo, y fíjense que no le pone ninguna condición, todo grupo, dice aquí, es isomorfo a un grupo de permutaciones. Y me dan la forma de construir, ¿verdad? Ese grupo de permutaciones, ¿verdad? Ok,
nos vamos a quedar entonces aquí por hoy. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? La grabación.